Los agentes económicos son cualquier individuo, institución o grupo de instituciones que toma algún tipo de decisión dentro de una economía. Dicho de otro modo, serían los actores interventores en una economía, dentro de un sistema económico concreto con sus reglas correspondientes. Estos agentes fueron establecidos por expertos economistas con el fin de sintetizar el juego económico y simplificar todos sus procesos. De esta forma, su análisis resulta más sencillo, al igual que la explicación de todo su funcionamiento. Dentro de una economía cerrada, los grandes agentes económicos son tres. Estos son las familias, consumidores, las empresas, productores y el Estado, regulador del mercado. Aunque cada uno tiene un rol distinto, todos son completamente impredecibles y es esencial que establezcan relaciones entre ellos. Hay que tener en cuenta que hay veces en las que los agentes económicos juegan un rol doble. Por ejemplo, las familias, además de consumir, pueden hacer de productoras trabajando para una empresa, y las empresas pueden hacer de consumidoras comprando materiales. Del mismo modo, el gobierno es productor y consumidor en muchas ocasiones. ¿Por qué son importantes los agentes económicos? Gracias a los agentes económicos se genera riqueza que teóricamente beneficia a todos los actores. Además, si todos ellos cumplen con sus distintos roles correctamente, la economía funciona de forma adecuada, mejorando la sociedad en su conjunto. Esto es así porque todos los agentes funcionan relacionándose los unos con los otros. Si alguno de estos no funciona como es debido, afectaría a los otros de una enorme manera, repercutiendo por tanto en la economía en general. Tipos de agentes económicos y sus características. Las familias. Una familia sería una agrupación de personas que viven conjuntamente. Estas son las unidades económicas encargadas del consumo. El concepto de familia siempre lo hemos asociado a los grupos familiares de personas emparentadas entre sí. Sin embargo, en economía, el término adquiere un sentido más amplio. La familia aquí puede tener un solo miembro, o ser varios miembros y no estar emparentados de ninguna forma. Por ejemplo, un hombre soltero, sin hijos, que vive solo, es considerado una familia. Las familias cumplen un doble papel. Por un lado, son el agente dedicado al consumo, y por otro, son los propietarios de los recursos de producción, aportando trabajo. Además, en las familias también puede existir el autoconsumo. Esto significa que éstas producen por sí solas lo que después consumen, es decir, aportan trabajo para consumirlo después. Esto ocurre en mayor cantidad cuanto menos desarrollada está la región. Características de las familias. Las familias son consumidoras y a la vez ofrecen los factores de producción, generalmente en forma de trabajo. Son las propietarias de los factores productivos. Su ingreso lo dividen en consumo, ahorro y pago de impuestos. Las empresas. Las empresas son los agentes encargados de producir bienes y servicios a través de los factores de producción que las familias les ofrecen. A cambio de estos factores de producción, han de pagarles unas rentas determinadas, salarios a cambio de trabajo, intereses, dividendos, etc., a cambio de capital o rentas a cambio de la tierra. Una vez producidos los bienes y/o servicios, estos se ofrecen a las familias, a otras empresas o al propio Estado para su consumo posterior. Características. Son las que producen bienes y servicios utilizando los factores de producción de las familias. Por estos factores de producción, han de pagar a las familias unas rentas, buscan la mayor utilidad y beneficio posible. Una vez producidos, ofrecen los bienes y servicios a las familias, otras empresas y al Estado para su consumo. Pueden ser públicas, privadas o voluntarias. El Estado. El Estado es el conjunto de instituciones públicas de un país.
Además de poder ofrecer y demandar bienes y servicios, tiene la capacidad de cobrar impuestos de las familias y empresas con el fin de utilizarlos para gestionar su actividad. Su intervención en la economía es la más variada. Por un lado, ofrece y demanda bienes y servicios y factores de producción. Por otro, hace de recaudador de impuestos con el fin de redistribuirlos para distintas actividades. Entre estas actividades destacan proveer al país de bienes y servicios públicos, carreteras, universidades, etc. Subvencionar a familias y empresas con más necesidades, por ejemplo, mediante subsidios para el desempleo, o gestionar todas sus instituciones. Características. Formado por las instituciones públicas de un país. Actúa como oferente y demandante de bienes y servicios. Actúa como oferente y demandante en el mercado de factores de producción. Tiene la capacidad de recaudar impuestos a empresas y familias. Con los fondos que recauda realiza el gasto público, los subsidios y gestiona su propio funcionamiento. ¿Cómo se relacionan los agentes económicos? Como se ha visto hasta ahora, estos tres agentes están estrechamente relacionados entre sí a través del intercambio de los bienes y servicios. Dentro de este proceso, las actividades económicas se dividen en dos tipos: actividades de consumo y actividades de producción. Actividades de consumo. Son las que realizan las familias cuando compran bienes y servicios destinados a su consumo final. Por ello, estos no pueden ser utilizados para la producción de otros bienes o servicios o para ser comercializados a un mayor precio. Algunos ejemplos podrían ser la comida, la ropa o muebles para la casa. Actividades de producción. Esta actividad es llevada a cabo por las empresas y el Estado. Así, estas compran bienes y servicios intermedios de otras empresas públicas o privadas, con el fin de utilizarlos para la producción de otros bienes o como productos finales que luego venderán. Por ejemplo, en una fábrica de automóviles estos bienes pueden ser las piezas, puertas, motores, etc., que se utilizan para el producto terminado, bienes intermedios, o los productos que se usarán para ser vendidos tal y como se adquieren, como ruedas que servirán como repuestos. Además, las empresas y el Estado también pueden adquirir bienes de capital, productos que sirven para producir otros bienes y servicios, pero no son utilizados para el consumo final ni forman parte del producto final. Algunos ejemplos son los vehículos dedicados al transporte o las máquinas tecnológicas que se utilizan en la producción de algunos bienes. Ya hemos terminado con los agentes económicos. Espero que hayas aprendido. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. También puedes visitar liveder.com y buscar lo que necesites. Hasta pronto y ten un buen día.